Y ahí entonces vinieron las incomprensiones de los mismos superiores, no de todos, claro, no de todos, de uno que correspondía a mí, porque éramos varios, pero el mío es el que atacó y desprestigió. Y bueno, pues hizo pues en cierto sentido pues un daño. Entonces yo pues dolorido o dejo todo o sencillamente me entrego. Y me entregué, tuve la gracia de entregarme y supe por primera vez qué significa abandono. Es una de las grandes doctrinas nuestras en los talleres de oración y vida y en general en mis libros, ¿no? La doctrina, la actitud de abandono. Ahí supe por primera vez. Y entonces yo entré en un proceso largo de profundización de 6 años, ¿no? Al mismo tiempo que estaba haciendo ese trabajo, pero con aquella persecución y todo eso, pero aquello cesó, aquello ya terminó, pero aquello fue para mí un punto de partida para dar el salto a otros niveles, ¿no? Y en esos niveles me quedé yo, ¿no? Allí comencé yo a retirarme a la cordillera de los Andes, pues a veces una semana, pues otras veces un día entero, y cosas así. Y de esta manera fueron naciendo todo lo que está en mis libros y todo lo que yo predico en los encuentros de experiencia de Dios, ahí fueron madureciendo. Y esa experiencia anterior que usted dice, que usted pregunta, esa experiencia era uno de tantos elementos en la maduración que yo tuve en esos 6 años, pero con dolor, pero sabiendo asumir el dolor, sobre todo la ciencia de transformar el dolor en amor. Y entonces se sana el corazón, no hay rencor, no hay molestia, hay alegría de trabajar, no le importa si es aceptado o no es aceptado, entra en una gloriosa libertad de los hijos de Dios, hace el 100% de su parte y el resultado lo deja en las manos de Dios. Es una serie de cosas que la vida misma fue enseñándome y con todo eso yo he hecho un esquema de vida que está en todos mis libros de Dios. Para muchos es muy doloroso aceptar la voluntad de Dios, llegar a decir como usted todo está bien y quedarse tranquilo dejándolo todo en manos de Dios, pero particularmente para usted, ¿qué tan duro fue este proceso, Padre, de madurar la voluntad? Evidentemente yo no lo sabía, evidentemente yo en esa época no había experimentado estas cosas, para mí también era doloroso y cualquier cosa de esas me hundía y me entristecía y me derrotaba, se puede decir. Y fue a partir de entonces que fui primero viendo y después practicando y toda la doctrina del abandono, y fui lentamente, porque esto no se consigue en un mes o en un año, es un proceso lento y largo. Y llega un momento en que efectivamente cualquier cosa que te suceda, lo tomas de la mano de Dios. Es decir, todo es conducido por Dios y que se haga su santa voluntad y no importa nada y todo está bien. Sea éxito o fracaso, no existen los conceptos de éxito y fracaso. Todo está bien. De mi parte hice todo lo posible y lo demás lo dejé en las manos de Dios. Padre Ignacio, en este libro de La Rosa y el Fuego, usted es muy sincero hablando sobre sí mismo. Dice muchas cosas como, por ejemplo, que es una persona muy tímida, que es una persona que no tiene carisma para los demás, que es una persona que no resulta de pronto simpática, pero usted dice, yo me siento muy cómodo conmigo mismo, así soy yo. Pero ¿qué tanto se ha violentado, Padre, usted a lo largo de su vida para hablar con autoridad moral de tantas cosas, vuelvo y repito, que nosotros conocemos a través de estos maravillosos libros que son guías? Todo lo que está escrito en esos libros, de una manera o de otra ha sido vivido y experimentado. Todo lo que está con dimensiones diferentes, con raíces diferentes, circunstancias diferentes, todo lo que de alguna manera está escrito en mis libros como doctrina, como orientación vital, ha sido experimentado por mí en ese proceso largo, como digo, que fueron 6 años, se puede decir. ¿Se ha violentado mucho, Padre, como persona, como ser humano? Violentado, podríamos decir, en los primeros tiempos, porque yo no tenía ningún arma. Ahora tengo las armas para defenderme a mí mismo y para que nada ni nadie me haga daño.
Tengo armas, ¿no? Las armas del abandono, de unirme a Jesús en sus dolores de la pasión y en sus fracasos y todo lo demás. Tengo las armas, entonces uno se siente prácticamente sin miedo de nada y prácticamente, íntimamente invencible, ¿no? Pero eso después de muchos años, ¿no? Después de muchos años. Pero en aquel tiempo no, como le digo, yo me sentí derrotado y humillado y enrabiado y dudando qué hacer, si marcharme de aquí, bueno, todas aquellas locuras que una persona débil como era yo, como una persona débil porque no tenía todas estas vivencias y sabidurías, pues entonces cualquier cosa le derrota y estuvo a punto de acabar con todo y esas cosas. Padre, usted hablando de procesos de cambio, usted dice que la palabra total no existe, que una persona no cambia nunca totalmente. ¿Por qué? Porque el ser humano funciona a base de lo que llamaríamos tendencias, ¿no? Y las tendencias son efecto de lo que llamamos los códigos genéticos. Y los códigos genéticos arman la personalidad y eso pues acompaña desde el nacer hasta el morir, si no se hace un proceso de liberación profunda, ¿no? Si tú has nacido nerviosa o irascible, pues vas a morir irascible si no haces un largo trabajo de purificación. Si tú has nacido, qué sé yo, egoísta vas a morir. O sea, son raíces que vienen desde los códigos genéticos y nos hacen hacer lo que nosotros no queremos, ¿no? Y todos nosotros tenemos cualidades, pero tenemos defectos, ¿no? Ahora, el problema es esos defectos, ¿cómo podríamos ir suavizando en la vida? Y nosotros entregamos la maravillosa doctrina de qué haría Jesús en mi lugar, que es verdaderamente un principio absoluto y universal. Entonces yo supongamos que soy irascible, soy rencoroso, soy, tengo limitaciones de esas. Entonces cada una de esas hay que ir lentamente, dejando de ser como yo soy para ser como Jesús. Entonces es un proceso pascual y cristificante, un proceso lento y con muchas contramarchas, pero es un proceso en que todo aquello que emerge de los códigos genéticos se puede ir suavizando y se puede ir alterando hasta adquirir pues una personalidad armoniosa, pacífica y controlada sobre todo. Padre, usted es una autoridad en materia de oración, de hecho tiene los talleres de oración y vida, tiene cantidad de oraciones, manuales de oración, pero ¿cómo fue madurando en usted para enseñarnos a todos nosotros ese modo de orar, Padre, ese modo de llegar eficazmente a un encuentro con Dios? Pues fueron en esos 6 años que digo, y esos 6 años, pues Dios, nosotros yo miro de este momento para atrás y me doy cuenta la pedagogía que ha traído, la pedagogía. Y entonces Dios me hundió en una serie de disgustos y humillaciones y de ahí partieron esos 6 años que fueron de maduración, de espiritualización y de toda esta doctrina y de todas estas modalidades de orar allá fueron los que experimenté yo, pues diríamos, inventé en el sentido de que fui haciendo para poder orar convenientemente y bueno, todo eso después lo puse yo en los libros, pero lo que experimenté fueron en esos 6 años y esos 6 años de transfiguración emergieron de terribles golpes, de terribles disgustos que la misericordia de Dios no me hundieron. Y yo poquito a poquito, no de la noche a la mañana, comencé a superar todo y con todas esas doctrinas y modalidades de orar, etcétera. Padre, precisamente modalidades de orar, ¿usted considera que es necesario llevar un proceso en la oración, llevar una metodología, llevar unos esquemas, llevar inclusive, basarse en manuales? ¿Es esta la oración? ¿La oración debe ser así? Efectivamente, yo tengo manuales y yo tengo organización y metodología y todo eso, pero no hay que olvidarse que es gracia también. La oración es gracia, el don de la oración.
Pero nosotros, es decir, como desde los días de San Agustín viene repitiéndose que la vida con Dios es una convergencia entre la gracia y la naturaleza. Entonces la naturaleza somos nosotros, la gracia depende de Él, ¿no? Y Él puede dar dones y todo eso, pero yo con mi orden, disciplina, método, paciencia, perseverancia, puedo ir acoplándome a la gracia, ayudándole, si se puede decir, a la gracia, acoplándome y coordinando la gracia de la oración que Dios me da, y yo voy colocando en metodología. Entonces lo divino y lo humano van tomados de la mano. Y los dos confluyen para que una persona llegue a ser un alma de oración. Por excepción puede haber gracias infusas extraordinarias, como aquella que yo describo ahí. En eso de la naturaleza no depende nada. Depende exclusivamente de la gracia. Pero eso es pocas veces. Normalmente el juego es entre la gracia y la naturaleza. Entonces nosotros con metodologías, con maneras diferentes de orar, con modalidades, estamos ayudando a la gracia para formar un alma de oración, un hombre de oración, una mujer de oración. Es decir, que la oración resulta ser el oxígeno que respira, que da estilo y vida, pues a este hombre o a esta mujer. Y una oración, nosotros, cristocéntrica. Y más que cristocéntrica, cristificante. Una oración que nos haga Cristos. Que comencemos a sentir como Jesús sentía, pensar como Jesús pensaba, reaccionar como Jesús reaccionaba, la dulzura de Jesús, la bondad de Jesús, la paciencia de Jesús, la fortaleza de Jesús. Vamos entrando en todo eso hasta que entregamos a la sociedad mujeres y hombres que verdaderamente son una reproducción de Cristo Jesús. Y la misma valentía y elegancia espiritual y dulzura y paz y amor, sobre todo amor. Padre, vamos a continuar hablando con usted en una próxima charla porque apenas estamos empezando. Usted tiene un libro que se llama Sube conmigo, pues con usted estamos subiendo de verdad a cumbres especiales, sobre todo en este tema de la oración. Así que invitemos a los televidentes para que nos acompañen la próxima semana. Y a todos ustedes, muchas gracias, que estén muy bien.